Estamos felices de encontrarnos nuevamente en este estudio que hemos titulado La ciencia de la verdadera educación. Esperamos que sea el mismo Espíritu Santo quien nos acompañe en el estudio de la santa palabra de nuestro Dios. El tema de hoy lo hemos titulado Israel rechaza la educación de Dios y Dios rechaza a Israel. En el estudio anterior habíamos estudiado cómo el Señor, para frenar la apostasía reinante dentro de su pueblo, había levantado por manos de Samuel una escuela, la escuela de los profetas, cuyos estudiantes de aquella escuela llevaban el título de hijo de los profetas. Fue la mayor bendición para el pueblo de Dios, pues fue el medio que Dios puso para poder alcanzar la educación de los padres y los padres hacia los hijos. Cuanto más el ser humano se aparta de Dios, cuanto más el pecado alcanza su madurez en el corazón del ser humano, más difícil es que Dios logre el propósito que tuvo en el Edén al principio, que es que todo ser humano refleje el carácter de Dios. El propósito del Señor siempre ha sido que a través del desarrollo de las facultades de las criaturas de Dios se pueda reflejar el carácter de nuestro Señor. Hemos ido avanzando en un estudio sistemático y cronológico y hemos visto la escuela del Edén, hemos hablado de la escuela de los patriarcas, hemos visto la escuela del desierto, cómo el Señor tuvo que educar al gran líder y maestro de Israel, Moisés, y después hemos visto la educación del pueblo de Dios en el desierto, como el Señor a través del santuario, a través de las fiestas, a través de las leyes higiénicas, del orden establecido, de la música y todo lo que el Señor puso en el pueblo de Israel, servía como su educación y su preparación para entrar a esa tierra que el Señor les había prometido. Y vimos cómo después el pueblo de Israel, muchos padres empezaron a tener muy bajo la educación que el Señor quería. No la tomaban en cuenta y no fueron fieles. Y la educación que dieron a sus hijos fue de forma parcial. Y esto trajo que los hijos del pueblo de Dios se olvidaran del propósito que Dios tenía en este pueblo. Así que vimos cómo el Señor levantó la escuela de los profetas y fue una columna, fue un muro de contención contra la apostasía. Y vamos a recordar la cita con que terminamos el estudio anterior, que se encuentra en el libro Profetas y Reyes, en la página 169. Profetas y Reyes, página 169. Dice: el corazón de Elías quedó alentado al ver él lo que lograba esas escuelas. La obra de reforma no había terminado, pero en todo el reino podía verse que se verificaba la palabra del Señor. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se doblaron ante Baal. Vea cómo el profeta Elías y también su siervo Eliseo estaban felices por la obra que se lograba por la escuela de los profetas. Antes de irse y ser arrebatado al cielo, el profeta Elías visitó las escuelas de los profetas. Lo vimos en el estudio anterior. Y vimos cómo Elías y Eliseo alentaban a la escuela de los profetas que vuelvan a esa educación sencilla que el Señor les había dado. La escuela de los profetas fue una de las armas que el Señor tuvo para parar la apostasía reinante. Cuando Elías en el monte Carmelo aparentemente había acabado con los profetas de Baal y con los profetas, esos 900 que estaban alrededor pidiendo a su falso Dios que descienda fuego.
Pero como solo el gran yo soy, respondió Elías, él ordenó que matasen a esos 900 profetas que se habían reunido en el Monte Carmelo. ¿Sabe? Algunos años después, el rey Acab murió. Pero su esposa Jezabel, queriendo que la apostasía tome aún mayor influencia en el reino del sur, en Judá, empezó a buscar alianzas matrimoniales entre su hija Atalía y Jorán, el hijo del rey de Judá, para que la apostasía pueda manifestarse no solamente en Israel, sino también en Judá. Y cuando el diablo pensó que había tomado ventaja, pues Jezabel astutamente se había ganado la amistad de Josafat, rey de Judá, y había involucrado en esta alianza matrimonial a su hija Atalía, y pensaba que por este medio iba a influenciar en los dos reinos, del norte y el del sur, para que la apostasía se propague aún más. Mire cuál fue la arma que tuvo el Señor para frenar las artimañas de esta mujer que quería meter aún mayor apostasía en el pueblo de Israel. La sierva del Señor dice en el libro Manuscritos Especiales 116 del año 1899. Mire qué es lo que dice la sierva del Señor. Jezabel, con sus artificios seductores, consiguió que Josafat fuera su amigo. Ella arregló el casamiento de su hija Atalía con Jorán, el hijo de Josafat. Ella sabía que su hija, criada bajo su dirección y tan inescrupulosa como ella misma, podía llevar a cabo sus propósitos. Pero, ¿fue así? No, dice la sierva del Señor. Los hijos de los profetas que se habían educado en las escuelas que estableció Samuel fueron inmutables a favor de la verdad y de la justicia. Mire cómo el Señor utilizó una vez más la escuela de los profetas, en esta ocasión a los hijos de los profetas, estudiantes de la escuela de los profetas, para que frenaran el plan satánico de Jezabel de involucrar al reino del sur, también en la apostasía que había reinado por tanto tiempo en Israel. Dice la sierva del Señor que los hijos de los profetas se pararon de parte de la verdad y frenaron la obra impía que quería desarrollar esta mujer. La escuela de los profetas la encontramos en referencias bíblicas como en el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes y en el capítulo 6. Y en una cita donde la sierva de Dios casi lo menciona, si no me equivoco, es la última cita donde la sierva del Señor menciona la obra de la escuela de los profetas. En el libro Profetas y Reyes, en la página 195, dice la sierva de nuestro Dios: he revisado la escritura y he revisado los testimonios de la sierva del Señor y me he podido dar cuenta que esta es una de las últimas citas donde se hace mención a la escuela de los profetas. La cita dice así: mientras Eliseo pudo viajar de lugar en lugar por todo el reino de Israel, continuó interesándose activamente en el fortalecimiento de las escuelas de los profetas. Donde quiera que estuviese, Dios le acompañaba, inspirándole las palabras que debía hablar y dándole poder de realizar milagros. En cierta ocasión, los hijos de los profetas le dijeron: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán
y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Eliseo fue con ellos hasta el Jordán, alentándolos con su presencia y dándole instrucciones, hasta realizó un milagro para ayudarles en su trabajo. Le vuelvo a comentar. Esta es, si no me equivoco, la última cita donde la sierva de nuestro Dios hace mención a la obra de la escuela de los profetas y a la obra de Eliseo que hacía dentro de las escuela de los profetas, porque Eliseo siguió la obra que había iniciado el profeta Elías. El profeta Elías, antes de irse al cielo, visitó la escuela de los profetas que habían caído en decadencia y las alentó. Pues bien, Eliseo continuó la obra de su maestro Elías, visitando y alentando las escuelas de los profetas. Es más, nos damos cuenta que en la escuela de los profetas, a pesar de que habían tenido el privilegio de gozar de la visita de dos de los profetas más grandes que existen en la Biblia, tenían carencias. El hogar donde vivían era estrecho. Y le dijeron a Eliseo, vamos y cortemos vigas para hacer el cuarto más grande. Y Eliseo los acompañó y los alentó, y dice la Escritura, hasta los instruyó. Hasta los instruyó. Mis hermanos, la obra de Eliseo fue una obra sin comparación. Pero en la muerte de Eliseo, que ocurrió justo en el reinado de Joás, rey de Israel. Joás reinó desde el año 841 hasta el año 825. Justo en el reinado de aquel rey, Eliseo descansa. Eliseo muere. Y yo me tomé el tiempo de ver que después de la muerte de Eliseo, después de que no se nombra más en la Biblia a la escuela de los profetas, vemos que después de Joás, hasta el último rey de Israel, el rey Oseas, que reinó desde el año 730 hasta el año 721, reinó 9 años. Desde Joás hasta Oseas, la Biblia dice que cada uno de los reyes del reino del norte de Israel, la Biblia dice que cada uno de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No es casualidad que después que no se haga mención más a la escuela de los profetas, que después de la muerte de Eliseo, cada uno de los reyes de Israel se entregaron a la apostasía. Y el reino del sur, Judá, encontramos casi exactamente lo mismo, con dos excepciones: con el rey Ezequías y con el rey Josías, 57 años después, que intentaron hacer una reforma en el reino del sur, en Judá. Pero la historia nos muestra que el fin de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur, terminaron de la misma manera. El reino del norte, el reino de Israel, su último rey, el rey Oseas, en el año 721 terminó este reino siendo llevado cautivo por el imperio asirio. Y el reino del sur, Judá, con su último rey, Sedequías, terminó siendo llevado cautivo por Babilonia. No era el propósito del Señor que esto pasara. Pero después de la muerte de este gran profeta Eliseo, ya no existía quien más alentase a la escuela de los profetas.
Y ya no se hace mención a la escuela de los profetas. El resultado fue que ya no había ese muro de contención, esa barrera para que deteniera la apostasía. Por tanto, los dos reinos, el del norte y el del sur, se entregaron a la apostasía y terminaron siendo rechazados. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 1 hasta el 3, vamos a dar lectura. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 3. Dice: comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. La Biblia registra con tristeza cómo termina la historia del pueblo de Israel, exactamente del reino del norte, quien se llevó el título del imperio de Israel. El Señor le había entregado una gran herencia, los principios básicos educacionales que ellos tenían que poner en práctica para ser un especial tesoro, para ser bendecidos, para ser un pueblo sabio, para ser un pueblo exitoso, pero rechazaron los principios educacionales del Señor y el Señor terminó rechazándolos. Mire, la misma Biblia dice, leamos un poquito más aquí en la Biblia. En el versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 17, en el versículo 7 dice: esto aconteció. Y se refiere al acontecimiento de que los asirios vinieron y se llevaron cautivo a todo el pueblo de Israel. Dice: esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Versículo 8, y anduvieron en los estatutos de la gente que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, en los que establecieron los reyes de Israel. Mire, la Biblia dice que el pueblo de Israel abandonó los principios de Dios, pero andaron en los estatutos, es decir, en las normas y en las leyes de los pueblos paganos, en una falsa educación. En el versículo 13 del mismo capítulo dice: y Jehová amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14, pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Versículo 15, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había hecho con sus padres y su testimonio que él había prescrito con ellos, siguiendo la vanidad, y se hicieron vanos y fueron en pos de la gente que estaban alrededor de ellos, de los cuales le había Jehová mandado que no hicieran de la manera de ellos. Versículo 16, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron 2 becerros de fundición, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Mire cómo la Biblia dice que el pueblo de Israel fue desechado y fue entregado a los paganos como un pueblo cautivo por haber rechazado las ordenanzas, los mandamientos y los principios que el Señor le había dado. En otras palabras, Israel rechazó la verdadera educación, los principios que los habrían preparado para ser la luz que el Señor quería
que sean a través de todas las naciones paganas. Dice un poquito más en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Dice, mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Versículo 38. Y no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Versículo 39. Mas temed a Jehová vuestro Dios. Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Versículo 40 y 41. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, y también sus nietos, según que hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Así lo hacen hasta hoy. Fíjese, la verdadera educación tenía como propósito que los padres repitiesen a sus hijos los principios educacionales, y así los hijos de sus hijos a sus hijos. Y así se podía llevar la verdad del Señor de padre a hijo, de padre a hijo. Pero mire cómo los principios de una falsa educación, también dice la Biblia que fue pasado de padre a hijo, de padre a hijo, y de esa manera cada generación iba olvidándose cada vez más de Dios. Iban abandonando cada vez más los principios del Señor, que el Señor no tuvo otra opción que entregar a su mismo pueblo a los paganos. La sierva del Señor dice, en la Review and Herald del 2 de mayo de 1899, la sierva del Señor escribe y dice de esta manera: los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia porque se separaron de Dios y no mantuvieron más los principios que se le había dado, para que se mantuvieran alejados de los métodos y las prácticas de las naciones que deshonraban a Dios. Métodos y prácticas. Eso es lo que quería el Señor, que su pueblo se mantenga alejado de los métodos y las prácticas. El Señor no podía darle prosperidad, no podía cumplir su pacto con ellos mientras fueran desleales a los principios que les había dado, para que lo mantuvieran celosamente. Por su espíritu y sus acciones representaron mal el carácter de Dios, y Él permitió que fueran llevados cautivos debido a su separación de Dios. Él los humilló, les dejó que siguieran sus propios caminos, y el inocente sufrió por el culpable. Dice un poco más la cita: y el pueblo elegido del Señor demostró ser indigno de confianza, demostró ser egoísta, calculador, vil. Pero entre los hijos de Israel habían dignos ciudadanos cristianos, tan leales a los principios como el acero. Y Dios se complacía grandemente de esos fieles. Los tales no se dejaron corromper por el egoísmo, no echaron a perder la obra de Dios siguiendo prácticas y métodos erróneos. Eran hombres que estaban dispuestos a honrar a Dios, aún perdiendo todas las cosas. Tuvieron que sufrir con los culpables, pero en la providencia de Dios,
su cautiverio en Babilonia fue el medio de hacerlos destacar, y su ejemplo de integridad inmaculada brilla con lustre celestial. Mire, por haber rechazado los principios que el Señor le había dado, el Señor terminó rechazando a Israel. Y es triste notar que lo mismo que le ocurre al reino del norte, a Israel, le ocurre al reino del sur, Judá. Repiten la misma historia. El reino del norte tuvo 254 años de reinado con 19 reyes. El reino del sur tuvo 387 años de reinado con 20 reyes. Pero aunque su periodo de misericordia fue más largo, el fin fue el mismo. Terminaron siendo llevados cautivos por naciones paganas, por naciones que no habían conocido el propósito del Señor. ¿Qué privilegio tenía el pueblo del Señor? Dios le dijo: si ponen por obra mis santos mandamientos y no te vas ni a derecha ni a izquierda, si pones por obra los principios de educación que yo doy para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos, yo te haré un pueblo sabio, y toda la gente dirán: realmente pueblo sabio es esta nación entendida. Pero no entendieron los beneficios de ser firmes y exactos a la palabra del Señor al pie de la letra, y rechazaron los principios del Señor, y el Señor los rechazó. Leamos otra cita para que veamos que el Señor rechazó o terminó entregando a su pueblo a los paganos porque ellos no respetaron los principios que Dios mismo le había dado a su pueblo para cuidarlo. En el libro La Educación, en la página 50, el libro La Educación, página 50, dice: la caída de Israel empezó con el rechazamiento de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres había adoptado. Dice un poco más: como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. No apreciaron su propósito, ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de él, su propósito para con los que en él confían es inmutable, porque todo lo que Dios hace se es perpetuo. Dios no cambia, mis hermanos. Aunque el pueblo de Dios rechazó los principios del Señor, no permitió que Dios cumpla el propósito que Dios tenía para con este pueblo, que sean luz. Por eso cuando Cristo vino, le dijo a todo el pueblo de Israel: vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que quería el Señor, que reflejen el carácter de Dios en su vida, y que todos los demás pueblos paganos vean en el pueblo de Dios la gloria de Jehová y formen parte y se conviertan y formen parte del pueblo de Dios. Eso es lo que quería el Señor desde el principio, que cada ser humano refleje, por el desarrollo de sus facultades, refleje el carácter de Cristo. Pero el pueblo de Israel no permitió que el Señor cumpla su propósito en ellos. Pero el Señor no abandonó sus planes, porque los planes y los principios de Dios son eternos, mis hermanos. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Por eso la sierva del Señor dice, en la siguiente cita del mismo libro, en la misma página, La Educación, página 50, dice: si bien es cierto que hay diferentes grados
de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios en todos los tiempos es la misma. El maestro es el mismo. El carácter de Dios y su plan son los mismos. Porque en Dios, refiriéndose a Dios, dice la sierva del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sierva del Señor dice que los planes del Señor aún continúan. Que Dios, a pesar de que todo su pueblo fue llevado cautivo, sus planes tenían que continuar. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel solamente fue una experiencia para nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice la sierva del Señor, sigamos leyendo. La experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En lo que respecta a nosotros, lo mismo que a Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleve a cabo el plan del Creador. La adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportará una bendición tan grande como lo hubiera reportado al pueblo hebreo. Mis hermanos, el poner en práctica al pie de la letra de lo que dice la palabra de nuestro Dios, los principios de educación, al poner en práctica, el único resultado o lo único que va a dejar ver en cualquier institución, en cualquier familia, en cualquier iglesia, es éxito. Porque los principios del Señor fueron dados para que el hombre se desarrolle, para que el hombre refleje la gloria del Señor. Pero mis hermanos, a pesar de que el pueblo de Israel no cumplió el propósito del Señor, lo hemos leído. La sierva del Señor dice que Dios no cambia. Dios tenía que cumplir su propósito. Así que por medio del cautiverio del pueblo de Dios, el Señor aún con esto quería cumplir su propósito. Leamos la siguiente cita. Leamos la siguiente cita. Mire qué es lo que dice la sierva de Dios. ¿Por qué permitió el Señor que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que los israelitas fueran vencidos por sus enemigos y llevados a tierras paganas? ¿Por qué fracasaron en ser misioneros suyos y levantaron murallas de separación entre ellos y la gente que les rodeaba? El Señor los esparció para que pudieran llevar al mundo el conocimiento de la verdad. El Señor tuvo a bien esparcir a su pueblo para que puedan llevar al mundo el conocimiento de la luz de su verdad. ¿Y qué verdad? La verdad del amor abnegado, del verdadero carácter de Dios el Padre, que vino Cristo a representarlo. Mis hermanos, los planes de Dios no fracasan. El instrumento fracasa porque el instrumento es débil, falto de disciplina, falto de fe, y por eso los instrumentos fracasan. Pero el plan de Dios no fracasa. Dios tenía a todo un pueblo, padres e hijos,
miles de personas para que cumplan el propósito del Señor. Pero sabe, Dios no necesita cantidad, Dios necesita calidad. Y como el pueblo de Israel, siendo tantos pero tantos, rechazaron el propósito del Señor, el Señor tuvo que utilizar algunos pocos para que cumplieran el propósito que Dios tenía con su pueblo. Dios tuvo que utilizar algunos fieles para que lleven la luz a las naciones paganas vecinas, para que lleven los conceptos educacionales que habían tenido en su vida. Y por eso Dios escogió a algunos jóvenes para que la luz de la educación brillara en Babilonia. Del pueblo de Judá, el Señor escogió a jóvenes fieles de linaje real para que puedan llevar los principios educacionales, no solamente enseñándolos, sino en su vida misma, y Dios sea glorificado. En el libro de Profetas y Reyes, en la página 351, Profetas y Reyes, página 351, la sierva del Señor dice: Daniel y sus compañeros. Pues fue a Daniel y a sus compañeros, a quien Dios llamó para que sean luz en las naciones paganas, para que cumplan el propósito que tenía Dios con su pueblo. Dice, Daniel y sus compañeros, de su hogar relativamente sencillo de Judea. Estos jóvenes de linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte corrompida y lujosa estaban rodeados de fuertes tentaciones. Mis hermanos, los mismos habitantes de Babilonia se reían de estos jóvenes que estaban en la corte del rey más poderoso y le decían, como prueba de que nuestros dioses son mejores que sus dioses, tenemos los vasos sagrados que estaban en su templo. Pero el Señor los había llamado para representar su gloria. Dice una cita más en el libro de la Educación, en la página 54. En esas circunstancias, por medio de las mismas humillaciones que eran el resultado de que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas y del resultado seguro de la obediencia, y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado por medio de los que seguían siendo fieles. Gloria al Señor, porque el Señor no cambia su propósito, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, porque el Señor nunca desechó sus principios en el planeta Tierra. Él, a pesar de que la mayoría de su pueblo lo había rechazado, Él escogió a un grupito muy reducido de fieles para que la luz de su verdad brillara en la nación más poderosa de ese entonces. Dice un poco más la cita: la lealtad a Jehová les prohibía que tuvieran parte en semejante homenaje. Se le había llamado a participar de la mesa del rey. Se le había llamado a participar de los potajes. Y ellos sabían que parte de esos potajes, de esos alimentos, se habían dedicado a dioses falsos. Y los principios que recibieron como educación
Su fidelidad a Dios les impedía que participasen de alimentos dedicados a los ídolos. La lealtad a Jehová les prohibía que tuvieran parte en semejante homenaje. Tampoco se atrevían a arriesgar a sufrir los efectos enervantes del lujo y la disipación sobre su desarrollo físico, mental y espiritual. Miren, mis hermanos, no querían probar esos alimentos porque sabían que iba a afectar el desarrollo de sus facultades físicas, mentales y espirituales. Mis hermanos, Dios estaba utilizando a estos tres jóvenes porque habían desarrollado sus facultades en la educación del Señor. Y estando en Babilonia, mis hermanos, Dios no elige a cualquiera. Dios elige a aquellos que se educan en la verdadera educación. Y estos jóvenes habían sido educados en los principios de la verdadera educación, en el desarrollo pleno de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y ahora el diablo, para hacerlos caer, lo primero que hizo en Babilonia es darles un alimento que les iba a empequeñecer, oscurecer y dañar las facultades. Pero el Espíritu Santo les habló a sus mentes y les dijo: si ustedes comen de esos alimentos, sus facultades que por tan largo tiempo han desarrollado van a ser dañadas. Por eso no quisieron comer de la comida del rey. Dice un poco más la cita: Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual, a buscar el mayor bien. Eso es lo que se le había enseñado, a seguir fieles a la palabra del Señor, a no sacrificar el bien terrenal por lo espiritual, a creer en el Señor, verlo por fe. Por eso nosotros encontramos en la historia de estos jóvenes que preferían morir antes que degradar a Dios, porque aún sacrificaban hasta su propia vida, eran fieles a Dios en todo punto, desarrollaban en cada prueba aún más sus facultades hacia la plenitud. Eso es lo que le enseñaron sus padres y eso es lo que pusieron en práctica, aún estando lejos de sus padres, aún estando rodeados de tantas tentaciones, aún después del ofrecimiento de lujo y de la comida del rey. ¿Y cuáles fueron los resultados de ser fieles a Dios? En el libro La Educación, en la página 55, dice la sierva del Señor: y cosecharon la recompensa. Sus hábitos de temperancia y su sentido de responsabilidad que tenían como representantes de Dios produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, la mente y el alma. Mis hermanos, cada vez que un hijo de Dios es fiel y pone su fidelidad sobre sus intereses terrenales, el Señor permite que aún sus facultades se desarrollen más y más y más. Cada prueba, cada tentación solamente está puesta delante de nosotros para que nuestras facultades se desarrollen. Cada prueba es un motivo para crecer. Dice aún la cita: cuando terminó su preparación, la preparación de 10 días, al ser examinado con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Mis hermanos, en la corte de Babilonia había hombres de todas las naciones, llenos de sabiduría, con talento innato, gente sabia, gente de poder mental,
Eran los mejores representantes de las naciones que Babilonia había conquistado y lo habían escogido para servir al rey. Estos 4 jóvenes que decidieron servir a Dios, teniendo una dieta según el plan de Dios, resultaron aún más sabios, aún más inteligentes, y no solamente tuvieron belleza física, sino fueron superiores, no solamente tuvieron belleza en lo intelectual, en sabiduría, sino que fueron superiores en lo físico. Se notaba en lo exterior lo que tenían por dentro. Fueron mejores que todos aquellos sabios que se habían reunido de todo el mundo en la corte de Babilonia. Estos jóvenes hebreos, por seguir los principios del Señor. Aquel que sigue los principios del Señor no tiene límite en alcanzar lo que el Señor quiere lograr con ellos. Una cita más, la educación, página 55. Inconmovible en su lealtad a Dios y firme en el dominio propio, la noble dignidad y la cortés deferencia de Daniel le conquistaron en su juventud la gracia y buena voluntad del funcionario pagano a cuyo cargo estaba. Las mismas cualidades caracterizaron su vida. Rápidamente ascendió al puesto de primer ministro del reino durante el reinado de monarcas sucesivos, y cuando cayó la nación y se estableció un reino rival, su sabiduría y sus condiciones de estadista fueron tales, tan perfecto su tacto, su cortesía y la bondad natural de su corazón, combinados con su fidelidad a los buenos principios, que hasta sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel en todo. Mis hermanos, cuán grandes pueden ser aquellos que reconocen a Dios en primer lugar. Cuánto éxito le espera a aquellos que ponen los principios de educación que el Señor ha puesto para su pueblo. El ejemplo tan claro de Daniel, que aun cuando el reino rival empezó a dominar, por el tacto, por la cortesía, por su sabiduría, por su fidelidad, seguía en la cumbre del gobierno. La influencia que él tuvo sobre Nabucodonosor, quien, la sierva del Señor, dice que en los últimos años de su vida terminó aceptando a Cristo. La influencia que tuvo sobre Darío, el rey medo, y después sobre Ciro el grande, el rey persa. De tal manera que fue con Ciro quien él influenció para que saque el primer edicto en el año 535 para que el pueblo de Judá, el pueblo judío, salga después de 70 años de cautividad. Sus mismos enemigos reconocían que no había tacha o falla en él. Y todos los reyes paganos que se chocaban con él, que lo veían en su actuar, en su diario vivir, que lo vieron pasando pruebas magníficas, terminaron alabando y glorificando el nombre de Dios. Porque cuando un fiel hijo de Dios se pone de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, todo aquel que presencia a un verdadero hijo de Dios le abre su boca en alabanza, en honor
y gloria para Jehová, el único Dios verdadero. En el libro de Daniel, en el capítulo 2 y en el versículo 47, y vamos a leer el capítulo 6 y el versículo 25 y 27, mire qué es lo que dice. Ciertamente el Dios vuestro declaró, Nabucodonosor, es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios. Y Darío en su proclama a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, ensalzó al Dios de Daniel como el Dios viviente que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. La sierva del Señor dice en el libro de la Educación, página 56, por su sabiduría y su justicia, por la pureza y la bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque el pueblo era idólatra, Daniel demostró ser fiel a los principios de la educación recibida en su niñez, fiel a aquel de quien era representante. Este hombre fue honrado por la nación entera. Mis hermanos, la experiencia de Daniel demuestra lo que el Señor quería hacer con todo el pueblo de Israel. Pero Dios no necesitaba de cantidad. Era por amor que Dios estaba compartiendo los principios de educación a miles de personas, a todo su pueblo. Porque Dios, como lo vemos, solo necesitó de Daniel y sus amigos para llevar la luz a todos los pueblos. Es por misericordia, mis hermanos. No es que Dios necesita de nosotros. Dios va a hacer su obra con nosotros o en contra de nosotros. Dios es por amor que nos entrega los principios de educación para que tú y tus hijos se preparen para encontrarse con Cristo en gloria. Mire qué educación es la que tuvo Daniel. ¿Qué educación es la que lo llevó a ser bondadoso, cortés, fiel, firme en sus propósitos? Leamos una cita. Profetas y Reyes, página 353. Profetas y Reyes, página 353. Los padres de Daniel y sus compañeros le habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se le había enseñado que Dios lo tendría por responsable de sus facultades y que no debían ser atrofiadas ni debilitadas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación ante las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por su estudio de la palabra y por las obras de Dios. Mis hermanos, Daniel y sus compañeros fueron instruidos en la palabra del Señor, en el libro de Dios y en el libro de la naturaleza. Por eso tenían principios firmes, aunque las tentaciones fueron pero muy intensas para aquellos jóvenes, por los principios educacionales que recibieron de sus padres, por las obras del Señor en la naturaleza y por su santa palabra. Aprendieron del Señor, aprendieron de su sabiduría y aprendieron del poder y de la fuerza que se puede tener para vencer toda tentación y todo pecado. La educación, página 57, dice la sierva del Señor: qué vocación la de estos nobles hebreos. Al despedirse del hogar de su infancia, difícilmente pudieron haber soñado con el elevado destino que les esperaba. Su naturaleza fiel y firme se entregó a la dirección divina para que Dios pudiese cumplir
su propósito por medio de ellas. Dice un poco más. Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes y niños, las mismas poderosas verdades que reveló mediante estos hombres. Las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón para llevar a cabo su propósito. Mis hermanos, la experiencia de Daniel es lo que el Señor quiere hacer con todos aquellos que se esfuerzan por cumplir en su vida el propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Que usted y yo reflejemos la gloria del Señor. Y por eso Dios pide caracteres semejantes a los de Él, llenos de amor, de simpatía, de cortesía y de paciencia. Por eso el Señor quiere, aún con nuestro cuerpo, que demostremos por la salud que representamos a nuestro Dios. Y esta obra el Señor lo puede hacer si estamos dispuestos y nos esforzamos por hacer que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. ¿Sabe que la mayor necesidad de este mundo es de hombres que cumplan el propósito del Señor? Leamos la cita. Una cita sorprendente. La Educación, página 57. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponda. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esa es la gran necesidad que tiene esta tierra, de tener ejemplo de hombres que sean leales a los principios de Dios, que sean leales a lo justo, a lo recto, a lo que el Señor estableció, que a pesar de poner en riesgo su vida, sus posesiones, hasta su familia, su profesión y sus honores, sean leales a Dios, aunque se desplomen los cielos. Pero mis hermanos, el carácter de tales hombres no es fruto de la casualidad. No es que Dios bendice a uno y a uno no le da la bendición. El resultado de tal carácter, dice la sierva del Señor en el mismo libro, sigamos leyendo la cita. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la ejecución de la naturaleza, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. Mis hermanos, un carácter semejante no es resultado de la casualidad o de un favor especial de Dios. Es el resultado de la autodisciplina, de poner en sujeción las pasiones bajas, la naturaleza carnal sobre la naturaleza espiritual. Y para eso se necesita esfuerzo y disciplina. Mis hermanos, Dios quiere hacer esa obra en ti. Dios quiere que esos principios educacionales reinen en tu vida, en la vida de tus hijos. Veamos la última cita. Es necesario, la Educación, página 58, es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no le pertenecen. La fuerza, el tiempo, el intelecto no son sino tesoros prestados. Pertenecen a Dios y todo joven debería resolver a darles el uso más elevado. Él es una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Todo joven y todo niño tiene una obra que hacer para la honra de Dios y la elevación de la
humanidad. Mis hermanos, Dios nos dio principios de educación para que todo joven, todo niño y usted, no importa la edad que tenga, sea elevado, sea rescatado del fango, del hoyo del pecado, y de nuevo sus facultades físicas, mentales y espirituales vuelvan a ser como al principio, a semejanza de Dios. Dios quiere hacer esa obra en ti y en mí, pero quiere que nos pongamos en sus manos, que creamos firmemente que estos principios que están en su palabra sirven, que estos principios son el secreto del éxito. Si tú quieres ponerlo en práctica, díselo al Señor y pídeselo, porque solo por la obra y la gracia de Cristo podemos llegar a entender y a poner en práctica los principios educacionales que el Señor ha dejado en su palabra. Si quieres más información sobre estos temas, llama a los números que aparecen en pantalla. Deseamos que el Señor te bendiga y nos encontremos en el siguiente programa. El Señor te bendiga.